Antes de empezar con el video, quisiera hacer una advertencia, ¿ok? Esto de aquí, yo no lo considero un bug ni un error del juego o algo así. Lo considero como una especie de exploit, creo que se dice así, al menos de los juegos que yo vengo. Normalmente este tipo de cosas lo arreglan rápido o lo parchan en una mini actualización y cosas así. Yo creo que la gente que está en el top global ahora mismo, todos ellos hacen absolutamente esto y creo que estos últimos días se ha comenzado a difundir más. Yo por lo personal, no voy a mentir, tenía planeado no contarlo, pero yo también lo descubrí hace poco con ayuda de una persona que dentro del servidor, mientras charlábamos un día, yo le dije, no, no se puede hacer nada en el juego, los siguientes 8 tiros están programados y cosas así. Y yo básicamente dejé de intentar, pero esta persona siguió intentando y un día pues parece que lo logró y me escribió por privado y me explicó todo esto y ya. Y pues yo como últimamente estoy viendo que sospechosamente gente del top global está subiendo cada vez hay más atracos y cosas así dentro del juego. Entonces prefiero difundirlo yo también, aunque bueno, yo no tengo un canal grande, pero las personas que lo alcancen a ver van a sacarle bastante provecho. Supongo que los primeros que lo verán serán los que se suscribieron y demás, así que si estás viendo esto, por favor, suscríbete. Creo que ahora sí me lo puedo ganar, esa suscripción. Creo que en ninguno de los otros videos lo he pedido, pero bueno. Ok, ahora les voy a explicar cómo funciona esto. Para esto necesitan tener dos celulares, o en mi caso yo lo voy a hacer con un solo celular y voy a usar la aplicación de Parallel Space. Espero pronunciarlo bien. Básicamente lo principal va a ser clonar la aplicación de Facebook y la aplicación de Monopoly Go, tener nuestra cuenta ahí, así tendríamos nuestra cuenta como tenerlo en dos celulares diferentes básicamente. Lo primero que vamos a hacer va a ser desconectar el internet ya con el juego cargado adentro, después de que cerramos la oferta y todo eso. Vamos a tirar los dados y si tienen un cuaderno o a la mente se van anotando los lugares en los que van cayendo. Yo básicamente pongo una X y una palomita, o sea, la X para marcar los lugares en los que no me interesa que haya nada de valor y la palomita cuando hay algo que me interesa. Normalmente cuando hay otro tipo de evento de fichas, pues a las fichas las marco con una palomita. Y cuando caigo en una propiedad o algo que no me interesa, lo marco con una X y hago todo esto con ayuda de un cuaderno. El truco aquí básicamente consiste que una vez que caigamos en uno de nuestros trenes o en lo que queríamos, podemos cerrar el juego, porque básicamente ya sabemos dónde vamos a caer, la información ya la tenemos toda. Abrimos el Parallel Space y vamos a abrir la aplicación de Monopoly Go. Hasta este punto usted ya tiene que tener su cuenta abierta aquí. Básicamente luego de esto, ya sabemos todos los lugares en los que vamos a caer y con ayuda de cualquier cosa, ya sea consumiendo con lo que sea, vamos a ir tirando dados por uno en los lugares que no nos interesa. Y en el lugar que sí nos interesa vamos a tirar un dado por 100. O bueno, por lo máximo que ustedes puedan. Y bueno, eso sería todo básicamente. Les voy a tratar de dejar aquí un video de fondo para que vean pues cuántas veces yo activé esto. Ahora, me gustaría hacer una advertencia. Yo considero que si alguien se abusa mucho de este exploit, creo que van a comenzar a banear gente aleatoriamente quizás o a los que abusaron más. Así que yo te recomiendo hacer esto en una cuenta secundaria como la que estoy haciendo yo ahora mismo. Está de nivel 685. O no, creo que... Ah, sí, eso. A diferencia de mi otra cuenta, la de JPark, que es nivel 3000 y pico. En esa, pues, yo prefería no arriesgarme tanto porque, no sé, presiento que esto sí o sí va a ser baneable. Así que, como digo, usa a lo mejor una cuenta secundaria, una o dos o tres, gana torneos. Los eventos te los puedes acabar todos, literalmente. Ya llegué yo hasta la recompensa final y bueno, pues el evento desaparece, no aparece otro. Y nada, bueno, solo quería hacer esa advertencia y ya, adiós, supongo.